Filipenses 1:29, versión Nueva Traducción Viviente. Acá lo ven ahí. Aquellos que de pronto dicen, ay, me toca ir al culto, me toca ir a la iglesia, me toca estudiar la Biblia. No, qué pereza. Dice acá, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. Repitan el principio. Pues a ustedes, ¿a quién se está refiriendo ustedes? A cada uno de nosotros, ¿verdad? Les dice, pues a ustedes se les dio el privilegio de confiar en Cristo. O sea, allí la confianza es pistis, que es salvación. ¿Sí? Fe. A ustedes, a cada uno de nosotros se nos ha dado el privilegio de confiar en Cristo. Pero no solamente, sigue diciendo ahí el texto, solamente llegar hasta Cristo, solamente profesar fe en Cristo para salvación. Al contrario, dice, sino también el privilegio. ¿Quién lo había visto así? ¿Quién había visto que la fe en Cristo es un privilegio? Pero que no solamente la fe en Cristo se nos es un privilegio, sino que también el privilegio de sufrir por Él. No me diga eso, hermano. Yo pensé que era solamente el privilegio para profesar fe en Cristo. Yo ya soy salvo, ya pare de contar. Ahora me dice que es un privilegio sufrir. No. ¿Qué tipo de cristianismo usted me está mostrando? Hermanos, es el cristianismo bíblico. La vida en Cristo, y como lo hemos visto en varias ocasiones, hemos sido también llamados a sufrir. Y ese sufrimiento por causa de Cristo, hemos dicho muchas veces, no es sufrir porque no tengo para el arriendo, no tengo para un mercado, para el servicio de la luz, del agua, del gas, del celular. No, ese tipo de sufrimiento no. Es el tipo de sufrimiento que Él nos dice que debemos de sufrir es por causa de predicar a Cristo, de anunciar las buenas nuevas al mundo. Si usted es encarcelado, si usted es vituperado por causa de predicar a Cristo, siéntase privilegiado. Pablo y Timoteo, como lo dice en el versículo 1 del capítulo 1 ahí de Filipenses, estaban presos, no por delincuentes, no por de pronto porque hicieron algún daño al imperio, al César, sino por predicar a Cristo. Entonces, hermano, es un privilegio que el Señor nos da, nos ha dado de manera personal. Y así como dice el versículo 6, también de manera personal, dice en esta misma versión, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, en cada uno de ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea que sus sufrimientos por causa de Cristo no son temporales. Esa es la vida cristiana que le espera a usted y a mí. ¿Sí lo habían visto de esta manera? ¿O solamente decían, no, pues ya soy cristiano, ya tengo mi salvación, pare de sufrir? ¿Cierto? Ya soy cristiano, ya listo, tengo mi vida resuelta,
ya de aquí en adelante lo que tengo es vida bendecida, prosperada y en victoria, ¿cierto? Pero no, el apóstol Pablo nos muestra que cuando venimos a Cristo comienzan nuestros verdaderos sufrimientos. Pero como les digo, no es ese sufrimiento natural, no es ese sufrimiento por falta de dinero en su cuenta, en su bolsillo, no es ese sufrimiento de un dolor estomacal, ninguno de ese tipo de sufrimiento. A Cristo le costó su vida. Y de pronto esto suene raro, pero si a Cristo le costó su vida, ¿cree que a nosotros no nos va a costar nada? ¿Cree que no estamos llamados a entregar algo en sacrificio también? Dice Juan 3:16, que es un texto que todo el mundo, todo cristiano se lo debe saber de memoria. Y si no se lo sabe, mírelo, aquí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 36 nos da un complemento adicional a este versículo 16. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A Dios, al Padre, le costó entregar a su Hijo, a su único, dice ahí, a su único Hijo. Él también sufrió. Él también sintió dolor por lo que estaba a punto de sucederle a su Hijo. Pero vemos que era la única manera en que el hombre podría acercarse a Dios. En Romanos 12, allí vemos cómo el Señor, también por supuesto, o el apóstol Pablo, hablando por medio del Espíritu Santo a Pablo, le dice a la iglesia, así que hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá? Uno solo, dos, ¿nadie más? Ah, tres no más. Bueno, con esos tres ya, no, todos, ¿cierto? Todos somos hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como les dije, yo sé que de pronto algunos irán a malinterpretar mis palabras, pero yo por medio de la Escritura noto que si a Dios le costó entregar a su único Hijo, Él también nos está diciendo que nosotros también tenemos que sacrificar algo, que entregar algo de lo que nosotros más valoramos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios. Aquel creyente o aquel hermano cristiano que diga que la vida cristiana el Señor no le demanda nada, creo que está errado, hermano. El Señor nos manda todos los días
a ir a la cruz, a crucificar aquello que nos cuesta a nosotros. Quizá orgullo, quizá altivez, arrogancia, quizá tristeza, dolor, angustia, necesidad. Soltar eso, crucificar eso, nos conviene más a nosotros que lo que le pueda convenir al Señor. Eso lo que hace cuando acudimos a sacrificar eso, lo que hace es darnos una libertad plena para poder acercarnos hacia el Señor. Si nosotros no sacrificamos nuestro yo, nuestro orgullo, aquel que todavía seguimos cargando, va a ser un impedimento para que de verdad sea agradable, santo al Señor. Si nosotros no tenemos claro que eso que el Señor nos está pidiendo, que debemos de sacrificar, no nos cuesta, creo que su relación con Dios no está siendo sincera. Nuestra relación con el Señor debe ser una relación genuina. ¿Cómo le conocemos al Señor si no es por medio de su palabra? ¿Cómo queremos llevar una vida santa, agradable a Dios si no la estudiamos, si no escudriñamos su palabra? Queremos conocer su voluntad, pero no escudriñamos su palabra. Por allá en Mateo 6, en el Padre Nuestro, dice: Señor, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero vivimos totalmente fuera de la voluntad del Señor. Vivimos según nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas. Y creemos, como hablábamos al principio, que estamos engañando o que estamos falseando a Dios. Que esas cosas que tenemos y que nosotros a veces creemos que las tenemos muy bien guardadas, lo que está haciendo es un estorbo para nuestra comunión con el Señor. ¿Qué es lo que nos está costando hoy? ¿Qué le está costando a la iglesia? Sacrificar sus deseos carnales, naturales, aquello que le está quitando el primer lugar al Señor. Trabajo. No, es que tengo mucho trabajo, yo no puedo asistir a la reunión. Hoy domingo, después de las 2 de la tarde, no, hermano, yo mejor por la mañana, porque es que por la tarde la tengo para descansar, para pasarla en familia. Les digo algo, ayer eran las 6 de la tarde, 6 pasadas, y el pastor estaba dando la enseñanza, y pues por tiempo también le dijimos: pastor, ya debemos de desalojar para organizar, para dejar listo para el día de mañana. Y nos dijo: ¿cómo así, hermanos? ¿Tan rápido tenemos que ya dejar de recibir la enseñanza? Y cuando íbamos para la casa nos decía: hermanos, ¿por qué no nos reunimos en la casa y seguimos adelante con la enseñanza? Estando en Medellín, pasó algo similar. Le dijeron: pastor, lo vemos como cansado, como un poco adolorido de su cuerpo, ¿sí? De pronto no descansó bien en su transporte. Recuéstese, descanse, tome unos minutos, unas horas de relajación ahí en la cama. Y dijo: hermanos, yo descanso cuando estoy predicando. Yo descanso y mi tiempo más relajante es cuando estoy enseñando la palabra de Dios. Cuando estoy dando testimonio de la obra del Señor,
no solamente en mi vida, sino en cada persona donde el Señor me permite llegar. Anoche decía algo que vi a varios hermanos que arrugaban apenas la frente, decía, ¿cada cuánto es bueno congregar? Y entonces cada uno decía, no, pues chévere cada 8 días, por ahí cada 3, 4 días. Y el pastor decía, qué bueno que la iglesia pudiera congregar todos los días. Y unos quedaron, ¿sí? Porque nuestras necesidades, nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en otro lugar. De pronto, la zozobra de nuestro trabajo, el momento que estamos viviendo en nuestra vida, nos quiere robar la paz. Nos distrae del propósito y del plan al cual el Señor nos ha llamado. No estamos aquí, hermanos, para complacernos a nosotros mismos. El Señor no fue a la cruz, Dios no envió a su Hijo, a su único Hijo a la cruz para satisfacer nuestras necesidades humanas, naturales, carnales. El Señor envió a su único Hijo a la cruz para que por medio de Él nosotros tuviéramos un camino directo al Padre, que fuésemos reconciliados con el Padre. Pero no solamente nosotros, que fuésemos nosotros solamente, un pueblo ahí pequeñito, hermanos, sino dice Mateo 28, 19, nos hace la invitación el apóstol Mateo, dice allí, yo sé que este texto también no lo sabemos de memoria, Mateo 28, 19. ¿Lo tienen? Amén. Dicen muchos predicadores que es muy bueno escuchar el pasar de las hojas, porque eso es una música, es música para mis oídos. Pero bueno, se valen las plataformas también que tienen la palabra de Dios. Entonces, si el Señor envió a su único Hijo a la cruz, no solamente a que nos reconciliáramos nosotros, sino también nos ha dado esta instrucción. Por tanto, como que, oiga, hermanos, atentos, por tanto, id, vayan. El texto original dice, por donde quiera que caminen, por donde ustedes vayan en su día a día, hagan discípulos. Es un mandamiento, es una responsabilidad que el Señor le ha dado a su iglesia, a todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, a todo aquel que ha sido pasado por la sangre del Cordero. Por donde quiera que camine, a donde quiera que usted se mueva, haga, ¿qué? Creyentes, fanáticos, haga amigos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice el texto? ¿Hagan qué? Discípulos. ¿Qué es discípulos? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, dice el texto, que es alguien que aprende, es un alumno, ¿cierto? Pero para que usted haga un discípulo, ¿qué tiene que ser usted? Un discipulador. Y para que usted sea un discipulador, tiene que necesariamente haber sido y seguir siendo un discípulo. Si usted no está siendo cimentado en la fe por medio de Cristo, si usted no está recibiendo doctrina, no está recibiendo capacitación, no está recibiendo estudio, ¿cómo puede ir y hacer más discípulos? Eso le cuesta al hombre. El hombre hoy día
Se está preocupando más por ser buen ingeniero, por sacar su carrera, su profesión adelante, por ser buen padre, por ser un buen empleado, por ganar harto dinero. Por eso se está preocupando hoy el hombre, el creyente, para más énfasis. El creyente está colocando su mirada más en las cosas del mundo. Pero le dicen, hermano, hay un discipulado tal día. Hermano, hay una reunión de capacitación tal día. Y allá sí dice, perdóneme hermano, pero no puedo. Yo digo, en varias ocasiones digo, ¿qué sucedería si a nuestros jefes en un día lunes en la mañana los llamamos y le decimos, hoy amanecí con pereza, me cogió el sueño, hoy no voy a trabajar? ¿Qué creemos que nos pueda decir nuestro jefe? No, tranquilo, no, ¿cómo se va? Hoy lunes, mire, está lloviendo, no, quédese arrunchado ahí, siga ya cobijadito, abrigadito, que, ¿sí? Al jefe, a la empresa, en nuestro trabajo no podemos fallar. Allí no hay excusa que valga. Mire, cuando usted no va un día o falta un día a trabajar, el jefe, con la nueva ley de ahorita, no solamente le descuenta un día de trabajo, le descuenta, creo que son 2 días. ¿Cuántos? 2. Cuando yo fui empleado, me descontaban el día que no iba a trabajar y el dominical. Y si había festivo, me descontaban el festivo. 3 días. Me costaba la pereza. Por eso, y el hombre hoy día se ha enfrascado, se ha metido más en sacar adelante su profesión, su carrera, su propia vida. Y al Señor a un ladito. Si me sobra tiempo y si no estoy cansado, si no estoy de pronto por ahí con pereza, acudo a Él. ¿Cierto? Allá. Lo último, si de pronto está de buenas el Señor, allá nos vemos. Le digo a varias gente, le digo, ¿qué tal si el Señor un día dijera, hoy me desperté un poco perezoso, voy a cerrar por un minuto el grifo del oxígeno a este mundo? ¿Qué pasaría si el Señor dijera hoy, voy a cortarle por unos minutos la circulación de su sangre en el cuerpo? ¿Qué pasaría? ¿Será que no pegamos el grito ahí sí en el cielo? Señor, ¿cómo así, Señor? Si yo te sirvo, soy tu hijo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Te olvidaste de mí? Y le decimos, Señor, ¿no ves que yo sufro? ¿No ves que me cuesta esto y esto? Y le ponemos todas las quejas. Entonces, así mismo, hermanos, nos muestra lo débiles que somos, pero también muestra nuestras barreras que le estamos colocando al Señor. Si no sacrificamos, si no llevamos a la cruz aquello que se nos ha convertido en una carga o en una excusa para acudir a adorar al Señor. Y entonces sigue diciendo, por tanto, a donde quiera que caminen, a donde vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Como les digo, para ser discípulos, para ser estudiantes, para hacer alumnos eficaces, necesita de buenos maestros. Los que están estudiando acá, ya sea en el colegio o una carrera universitaria, ¿qué tal si le mandan los profesores menos doctos, los más incapaces? ¿Será que su profesión valdría la pena?
¿Será que estaría aprendiendo lo que necesita su profesión, su vida, para ejercer esa profesión? Necesitamos de buenos maestros. Asimismo, para ser buenos discípulos, necesitamos buenos discipuladores. Porque si yo no soy instruido y no soy enseñado, ¿cómo pretendo enseñar a otros? Hoy día nos damos cuenta cómo el evangelio está siendo distorsionado. Somos a veces actores secundarios cuando llegan varios grupos sectarios a evangelizar. Y nosotros, como regulares discípulos, no sabemos cómo refutar, cómo debatir, cómo hacer defensa de nuestra fe. No sabemos cómo combatir estas falsas doctrinas. No sabemos cómo refutar las herejías que hoy día se están enseñando en muchas iglesias. Porque nos cuesta ser buenos discípulos. Porque nos cuesta reconocer que necesitamos nosotros más del Señor, más de su Espíritu Santo, que de nosotros mismos. Queremos que otros aprendan bien para que nos enseñen. Como si la responsabilidad fuera de unos pocos. Aquí, esa responsabilidad la está delegando a todos, a todo creyente, a todo aquel que ha sido salvo, a todo aquel que ha creído en su nombre. Dice, sigue diciendo, haced discípulos a todas las naciones. Ese todas las naciones, allí en Hechos, le está diciendo a los discípulos, en Hechos 1, les da instrucciones de a dónde ir. Primero, dónde comenzar la predicación, dónde comenzar a hacer esos discípulos. Les dice que primero a los suyos, ¿cierto? A los discípulos, por supuesto, por ser judíos, el contexto era judío, los discípulos estaban llamados a llevar el evangelio, a predicar el evangelio a los mismos judíos, ¿cierto? Les dice primeramente a los judíos, a los suyos, luego vayan más allá, luego a otros lugares. Acá en Mateo 28 dice a todas las naciones. Usted como creyente tiene la responsabilidad de llevar el evangelio de buenas nuevas primero a los que tienen más cerca. Quizá familia que todavía no es creyente, quizá vecinos, compañeros de trabajo. Porque es que la perspectiva que hoy día nos han enseñado es que usted estudie, se capacite, sea un buen pastor y lo nombran, si tiene el llamado mucho mejor, para enviarlo lejos, lejos. Porque dice la Escritura que predicar a las naciones. Pero a veces ni parte de sus hermanos que son incrédulos saben que usted es creyente. Nos afanamos por alcanzar el mundo, pero su familia, sus amigos, su entorno laboral, los hacemos a un lado. Pero queremos alcanzar las naciones. ¿Por qué no comenzamos ahí, en nuestro círculo más cercano? Y si vamos progresando, haciendo discípulos en lo más cercano, quizá el Señor nos permita o nos amplíe nuestro radio de poder llegar y alcanzar a otros. Y no es solamente decirles Cristo los ama, no es solamente decirles el Señor murió por ti, ven y ya,
sino es hacerlos que se conviertan también en discípulos, en alumnos, como es el texto original, que se conviertan en siervos de Cristo. Para que un creyente se convierta en siervo y entienda bien lo que significa ser un siervo de Cristo, allí sí se van a dar cuenta lo que es sacrificar algo, lo que cuesta entregar mi vida como sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Cuando comenzamos y entendemos el término discípulos, que no solamente se queda en ser un alumno, sino que va más allá hasta convertirnos en esclavos de Cristo, servidores suyos, para la gloria y la majestad de su nombre. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino que anunciamos a aquel que es digno de alabanza. Y sigue diciendo el texto, no solamente que les enseñemos, que les digamos, les proclamemos el evangelio. Sigue diciendo ahí, en Mateo 28, 19, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el bautismo no es como de pronto nos lo enseñaron en la tradición o como de pronto algunas iglesias lo enseñan, lo están enseñando. Que si usted no se bautiza, no es salvo, ¿cierto? Mire que primero demanda la doctrina, el conocimiento de lo escritural, de la base fundamental de la fe. Después que este discípulo conoce la verdad, las verdades eternas, los principios bíblicos, debemos de llevarlos al bautismo. Y el bautismo, hermanos, no es otra cosa sino una evidencia pública de que ahora comienza a ser parte del pueblo de Dios. Allí es donde como que los afirmamos a los nuevos creyentes. Allí es donde se va a ver el fruto y el esfuerzo de su trabajo como maestro, como discipulador. En la universidad, cuando salimos de estudiar, allá si usted se gradúa con honores, sale el decano y lo felicita y le colocan aquí un signo, ahí un símbolo de buen estudiante, de haber cumplido y sobrepasado a muchos de sus compañeros. Y allá alardea de esa escarapela que le colocan ahí, ¿cierto? Y de pronto el decano y varios de sus profesores van a decir, ahí es donde yo más me esforcé, con ese alumno valió la pena trabajar, con ese alumno me gozaba de enseñarle. Cuando usted como discipulador ve que un discípulo suyo llega o desciende a las aguas, debe de sentirse honrado. El día miércoles allí en Villanueva, en Casanare que estuvimos, el Señor nos permitió ir a las aguas, descender allí con un discípulo del hermano David y del hermano Jonathan. Y cuando salimos, el pastor Jonathan le dijo al hermano David algunas palabras para su discípulo. El hermano David se le quebrantó su corazón y de verdad fue un momento muy bonito porque el hermano David también abrió su corazón y allí expresó el más bello de los sentimientos que puede tener un ser humano, que fueron las lágrimas, en agradecimiento al Señor, porque ese discípulo se está capacitando para convertirse en un discipulador. Debe ser un privilegio para nosotros como
discípulos y discipuladores, hacer que hermanos sean afirmados en la Escritura, que sean afirmados en su fe, que no solamente muestren o demuestren una fe vana, una fe ahí como sin sentido, sino que de verdad entiendan las verdades y los principios eternos establecidos por el Señor. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros, hermanos. Si nosotros somos buenos discipuladores, seguro que a los que estamos discipulando, ellos también van a querer quizá superar a sus maestros. Qué bueno sería. Si nosotros estamos discipulando a 1, a 2, a 10, demos gracias a Dios. Pero con que uno se convierta en un discipulador, uy, hermano, debe de ser muy satisfactorio para nosotros. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues enseñando la doctrina establecida, la doctrina que conocemos como la doctrina trinitaria. Y adicional entonces a ir y a ser discípulos a todas las naciones, dice, enséñeles que guarden en el versículo 20. O sea, sí está bien enseñarles, está bien mostrarles las Escrituras, abrirles las Escrituras, pero también nos hace una aclaración. No solamente enséñeles, no solamente adoctrínelos, sino que guarden, que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Porque un alumno universitario, un estudiante universitario, no creo que va 5 o 6 años a la universidad y sale de allá de la universidad con tremendo cartón para llegar a su casa, colgarlo en la sala de su casa y decir, 6 años en la universidad, ahora me voy a sentar a no hacer nada. No, yo no creo, no conozco al primero. ¿Hay alguien aquí que diga que tiene su cartón colgado allá y que no ejerce su profesión? No creo, ¿cierto? El que fue y se quemó las pestañas durante 5 o 6 años, por supuesto, su deseo ¿qué es? Yo necesito salir a ejercer mi profesión y con mi profesión mejorar mi estilo de vida, ¿cierto? Proveer para aquellos que me ayudaron, ¿cierto? Entonces acá el apóstol, por supuesto, también está haciendo, o más bien el Señor Jesús nos está diciendo, enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Mire que Él no dice, enséñeles, mire a ver qué les enseña. Mire a ver usted qué se inventa. Mire a ver cómo soluciona por el camino. No, Él hace la aclaración, enséñele que guarden todas las cosas que Cristo nos ha enseñado. Y si usted quiere saber qué fue lo que Cristo enseñó a que guardásemos, lea 13 cartas del apóstol Pablo que son dirigidas a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Amén. Continúa diciendo, he aquí, es el único maestro que nos dice, usted va a salir de acá, usted va a salir de este estudio, usted va a salir de esta institución educativa, pero tranquilo, yo voy a estar con usted. Dice, he aquí, yo estoy con ustedes cada 8 días. ¿No? Miren a ver, lean a ver. ¿Será que cambiemos? ¿Qué versión tiene acá? Todo. No, es que, perdón, es que mi versión es diferente. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hasta que me canse, dice el Señor.
Hasta que ustedes me saquen la piedra y ya no los aguanto. Chao. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Quieren más, hermano? ¿Les parece poco lo que el Señor hace por nosotros todos los días? Pero ¿a qué nos lleva? Lo que dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, ahí siglo es a este mundo, al del momento. Quizá a los primeros cristianos era a ese momento, que ellos sí la estaban pasando de maravilla, tenían al apóstol Pablo, ellos no sufrían de necesidades, de persecución, no, ellos la estaban pasando muchísimo mejor que nosotros hoy día. ¿Sí? Ellos estaban viviendo una situación muy apremiante, persecución. Mire, y ellos quizá en su afán de obedecer a su Señor, ellos evangelizaban, ellos llevaban el mensaje a otros, pero ellos sufrían más cuando congregaban, hermano. El autor a los romanos, a los hebreos, perdón, les dice que dándoles ánimo, allá en el, vamos ahí un momentico, Hebreos. No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué el autor a los hebreos les decía eso a este tipo de creyentes, a estos judíos, a estos hebreos? Judíos. Aquí, en tiempos de Nerón, como bien sabemos en la historia, Nerón, uno de los emperadores, de los césares más sanguinarios, más locos que ha habido o que hubo en ese momento, porque hoy día ni se diga, hoy son como peores. Él había ordenado que a todo aquel cristiano ya aquí ya se les denominaba como cristianos, que a todo aquel que seguía a ese rey invisible, que debían de llevarlos prisioneros. Y los llevaban prisioneros no era para meterlos allá en una cárcel y allá que sufrieran los días quizá ocultos del sol y del agua. Nerón pedía a cristianos porque él se complacía en empalarlos. ¿Saben qué es empalar a una persona? ¿No? Bueno, vamos a ser un poco bruscos. Y eran vivos, no eran muertos, vivos. Les metían un palo por el recto hasta que les saliera en la boca. Vivos, hermanos. Este Nerón se complacía en eso. ¿Qué hacía después de empalarlos? Los colocaba a cierta distancia por las calles y les encendía fuego para que alumbraran sus calles. Otros también pasaban el momento de que no los llevaban a empalarlos, pero eran llevados al Coliseo a ser devorados por las fieras. No discriminaba Nerón si eran niños, embarazadas,
ancianos o enfermos, no discriminaba. Él, por tal de ver allá, complacer a toda la comunidad, allá los arrojaba. No es en vano, hermanos, que el Señor nos pide que no nos conformemos a este siglo, a estos tiempos, a las comodidades de nuestra casa. Decir hoy día, y es a veces triste ver que la iglesia local está encontrando más comodidad en la virtualidad. La iglesia local, hermano, está llamada así a congregar, a que nos reunamos como hermanos, como iglesia, para adorar, para dar gracias al Señor. No nos conformemos a este siglo, sino más bien transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que abrir nuestro corazón a las Escrituras. Tenemos que ser más serios con nuestra lectura, con nuestro estudio, con nuestra capacitación. No lo tenemos que llevar a la ligera. No tenemos que ser, yo digo o uso el término como las gallinas, ¿no? Pica aquí, pica allí y sacar ahí doctrinas. Tenemos que ser serios en el estudio. Tenemos que ser serios en la capacitación. Tenemos que tomar en serio lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. ¿Y todo esto para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saber que a veces las dificultades que el cristiano pasa son buenas. A veces lo que no nos gusta en nuestra humanidad también nos edifican. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. Todas. No se salta, dice esta sí, pero esta no. Todas nos ayudan a bien. Pero el Señor nos demanda algo, como lo veíamos en el versículo 1, que debemos de sacrificar, de presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo, santo, que le agrade al Señor, no que nos agrade a nosotros, que le agrade al Señor. Eso es un sacrificio vivo y santo. ¿Qué hay para sacrificarle? ¿Qué es aquello que nos está estorbando para servirle al Señor? Llévelo a Cristo. Haga como hizo Abraham con su hijo. Él levantó el cuchillo y si no hubiese sido por el ángel, pues Abraham lo mata. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué creemos que el Señor no nos demanda a nosotros algo? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué les está impidiendo a ustedes venir a los pies de Cristo? Pongámonos en pie, vamos a orar. Espero que este mensaje de reflexión sea un mensaje ahí sí motivacional, pero para su espíritu, no para su carne, sino que sea guiado por el Señor, para que de verdad entendamos la responsabilidad de que el Señor nos demanda para ser testimonio suyo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por mostrarnos, Señor, qué quieres hacer con nosotros. Permítenos, Señor, con nuestra vida ser testimonio tuyo y darte gloria y alabanza, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que batallamos, Señor, de muchas cosas que no son tan relevantes, que más bien, Señor y Dios, están siendo un estorbo para hacer tu voluntad. Ayúdanos y guíanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor y Dios, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Que podamos ser esos buenos discípulos para convertirnos en buenos discipuladores, Señor. Que no abandonemos la labor a la cual nos has llamado, Señor y Dios, que es a anunciar a Cristo a toda criatura, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. También oramos por la vida y la salud de nuestro pastor Jonathan. Que seas tú glorificándote, Señor, y nuestros oídos atentos, Señor,
para escuchar, Señor y Dios, esta palabra que viene a continuación. Que sea todo para la gloria y la majestad de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Jonathan. Pastor. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a adorar a Dios con un tema y enseguida va el pastor Jonathan. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré.